La historia de las cámaras de tortura medievales no comienza en la penumbra de un castillo ni en los sótanos húmedos de una Inquisición todavía inexistente. Su origen se remonta a un proceso gradual, político y jurídico que se fue gestando entre los siglos XI y XIII, cuando Europa atravesaba una profunda transformación institucional. Antes de que existieran habitaciones dedicadas exclusivamente a la práctica del dolor, la tortura era un acto ocasional, improvisado, realizado en espacios abiertos o en estancias sin acondicionar. Su aceptación social e institucional sería una construcción lenta que combinaría legislación romana, moral cristiana y el surgimiento de nuevos estados feudales con necesidades particulares de control. El Imperio Romano había dejado tras de sí una tradición jurídica que diferenciaba entre ciudadanos y no ciudadanos. A los primeros no se les podía aplicar tortura salvo en casos excepcionales. A los segundos, en cambio, se les podía interrogar mediante tormento. Con la caída del imperio, gran parte de ese corpus legal desapareció, pero la idea de la tortura como método para obtener verdad permaneció flotando en la memoria jurídica europea durante la Alta Edad Media. Sin embargo, la justicia era principalmente oral, comunitaria y basada en juramentos. Los juicios de Dios, como la ordalía del agua o el hierro candente, eran considerados mecanismos legítimos para determinar la inocencia o culpabilidad de un acusado sin necesidad de métodos físicos sistemáticos. Por lo tanto, durante varios siglos la tortura institucional prácticamente no existió. El cambio decisivo llegó entre los siglos XII y XIII. Europa vivía una fuerte expansión demográfica, el renacimiento de las ciudades y la consolidación de monarquías que necesitaban imponer su autoridad frente a la nobleza feudal. La administración de justicia se volvió más compleja y por ende más escrita y reglamentada. En ese contexto resurgió el estudio del derecho romano, especialmente en escuelas jurídicas como Bolonia, que reinterpretaron los antiguos textos imperiales. En esos códices reaparecía la tortura como herramienta procesal válida para obtener confesiones cuando las pruebas no eran concluyentes. Este renacimiento del derecho romano no fue meramente académico. Sirvió como justificación antigua y prestigiosa para introducir la tortura en los nuevos sistemas judiciales europeos. Simultáneamente, la Iglesia desempeñó un papel crucial. Aunque el cristianismo primitivo rechazaba el tormento, la Iglesia medieval debió enfrentar el crecimiento de movimientos considerados heréticos, como los cátaros y valdenses. La preservación de la ortodoxia se volvió una prioridad institucional, y con ella surgió la idea de que el dolor físico podía salvar almas que se desviaban de la doctrina. Aún así, durante siglos la Iglesia evitó realizar ella misma los tormentos, delegándolos a autoridades laicas. Pero esta separación se volvería difusa con el paso del tiempo. En 1252, el Papa Inocencio IV emitió la bula Ad Extirpanda, un documento que marcaría un punto de inflexión. Allí se autorizaba explícitamente el uso de la tortura por parte de inquisidores para obtener confesiones, siempre que no causara mutilación o pusiera en riesgo la vida inmediata del acusado. La restricción era más formal que real, porque en la práctica los límites solían ignorarse. Pero el hecho fundamental era otro: la tortura, a partir de ese momento, quedaba oficialmente legitimada por la Iglesia. Ese respaldo moral y jurídico dio paso a la sistematización del tormento. No todas las torturas medievales sucedieron en cámaras formales desde un principio. En los siglos XIII y XIV, muchos interrogatorios con tormento se realizaban aún en salas multifuncionales de tribunales, castillos o dependencias municipales. Sin embargo, a medida que la tortura adquiría estatus procesal, se hizo evidente la necesidad de espacios controlados, privados y fuera del escrutinio público. Es allí donde comienza a consolidarse la idea de la cámara de tortura como un lugar especializado. Estos espacios surgieron primero en castillos señoriales, utilizados por nobles para interrogar a criminales, desertores, espías o vasallos rebeldes. Su diseño inicial era rudimentario: una habitación baja, generalmente subterránea, reforzada con muros gruesos y acceso limitado, pero su propósito era claro: aislar al acusado de cualquier apoyo,
intimidarlo psicológicamente y permitir que el verdugo trabajara con discreción. Con el tiempo, estas salas evolucionaron hacia diseños más elaborados, con ganchos en las paredes, argollas empotradas en el suelo y mecanismos que facilitaban la aplicación de determinados tormentos. El espacio físico se convertía así en una herramienta de control tanto como los instrumentos mismos. El respaldo del derecho romano y la legitimación eclesiástica también atrajeron a las autoridades urbanas. En ciudades germanas, italianas y flamencas, los concejos municipales comenzaron a habilitar salas específicas en torres de vigilancia o prisiones urbanas. Estas cámaras se situaban frecuentemente en las partes más profundas de las torres, donde la oscuridad y la humedad potenciaban el efecto psicológico del encierro. La proximidad de estas salas a las plazas públicas facilitaba, además, el traslado rápido del prisionero en caso de que la tortura condujera a una ejecución o exposición pública. Otro factor que impulsó la creación de cámaras dedicadas fue la profesionalización del verdugo. Aunque su figura será analizada en profundidad más adelante, es importante señalar que muchos verdugos servían a ciudades enteras y necesitaban espacios adecuados para trabajar. Esto llevó a la normalización de habitaciones equipadas, donde los instrumentos podían almacenarse, mantenerse y utilizarse sin interrupciones. Así surgió la idea de inventarios de tortura, documentos que registraban las herramientas disponibles en cada ciudad, desde potros hasta garfios, cadenas y herramientas menores. La cámara de tortura medieval fue también un producto del miedo. En tiempos de crisis, como epidemias, hambrunas, guerras civiles o conflictos religiosos, el temor colectivo exigía respuestas rápidas contra quienes se consideraban responsables: brujas, herejes, enemigos del rey o simples sospechosos. La tortura fue vista como una forma de acelerar los procesos judiciales, identificar cómplices o reafirmar la autoridad del Estado. Ese miedo, que atravesó Europa durante siglos, contribuyó a que la cámara de tortura se transformara en una institución establecida dentro del paisaje arquitectónico medieval. Hacia finales del siglo XIV, las cámaras de tortura ya se habían convertido en una realidad aceptada en gran parte de Europa. Desde España hasta el Sacro Imperio, cada región desarrolló sus variantes. Cámaras más austeras en Inglaterra, salas más mecánicamente equipadas en Alemania, espacios más simbólicos en Italia. Pero todas compartían una premisa común: el control total del cuerpo y la voluntad del acusado en un entorno cuidadosamente diseñado para quebrarlo. La Inquisición y la tortura como instrumento de confesión. La Inquisición no surgió de inmediato como una maquinaria de tortura, sino como un cuerpo eclesiástico destinado a investigar y corregir desviaciones doctrinales en un periodo en el que la unidad religiosa se consideraba esencial para la estabilidad social. Sin embargo, la combinación de un mandato sagrado, la presión política y la herencia jurídica del derecho romano transformó sus prácticas en un sistema metódico, donde la tortura se convirtió en un pilar central del proceso inquisitorial. Su uso no se justificaba únicamente por razones judiciales. Se legitimaba como una herramienta para salvar el alma del sospechoso, una idea que distorsionaba por completo el sentido espiritual del cristianismo primitivo. El punto de inicio del sistema inquisitorial fue el siglo XIII, cuando el avance de movimientos considerados heréticos, como los cátaros en el sur de Francia o los valdenses en el norte de Italia, desafió la autoridad doctrinal de la Iglesia. Al carecer de un ejército propio, la Iglesia buscó mecanismos alternativos para mantener la ortodoxia. Así surgieron los inquisidores papales, enviados directamente por Roma para investigar, reunir pruebas, examinar testigos y emitir veredictos en nombre del Papa. Estos funcionarios estaban por encima de las autoridades locales y respondían únicamente al pontífice, lo que les otorgaba una autonomía excepcional. La bula de extirpanda de 1252, emitida por Inocencio IV, fue la pieza legal que marcó la transición de la Inquisición como tribunal moral a tribunal coercitivo. El documento autorizaba explícitamente el uso de la tortura, siempre bajo ciertas condiciones. No debía causar la muerte del detenido, no debía producir mutilaciones permanentes y debía realizarse solamente una vez, salvo que se justificara una nueva sospecha. En la práctica, los inquisidores interpretaron estas condiciones con elasticidad.
Realizarla una sola vez podía interpretarse como una sesión prolongada dividida en múltiples fases. No causar muerte permitía todo tipo de tormentos que, si bien no mataban de inmediato, dejaban secuelas o llevaban a un fallecimiento posterior. El marco legal creado por la bula se convirtió en la puerta de entrada a un sistema donde el sufrimiento físico era considerado un medio aceptable para obtener una verdad espiritual. Los procesos inquisitoriales estaban minuciosamente reglamentados. El interrogatorio seguía etapas definidas. Primero se convocaba al acusado para que confesara voluntariamente. Luego se presentaban pruebas o testimonios obtenidos generalmente bajo coacción. Finalmente, si el sospechoso negaba la acusación, se le informaba de que existían fundamentos suficientes para considerar aplicarle tormento. La mera lectura de este protocolo formaba parte del método de intimidación, porque muchos acusados cedían antes de que la tortura comenzara. Aún así, la amenaza sola no satisfacía a los inquisidores cuando buscaban identificar redes de cómplices o confirmar teorías preconcebidas. Por eso, la tortura física se volvió habitual. A diferencia de las prácticas seculares, donde la tortura solía ser más improvisada, los inquisidores desarrollaron una metodología que buscaba justificar cada paso ante sus superiores manuales, como el Directorium Inquisitorum de Nicolás Eymerich, escrito en 1376, detallaban cuándo debía aplicarse el tormento, qué preguntas realizar, cómo interpretar las respuestas y cómo diferenciar una confesión sincera de una obtenida bajo sufrimiento extremo. Estos textos se convirtieron en guías operativas en toda Europa y fueron consultados por inquisidores durante generaciones. Uno de los aspectos más siniestros del sistema inquisitorial era que el acusado no tenía derecho a conocer los nombres de sus denunciantes. La identidad de los testigos se protegía para evitar represalias, lo que facilitaba acusaciones falsas motivadas por conflictos personales, disputas económicas o rivalidades locales. Además, la confesión obtenida bajo tormento no era suficiente por sí sola para condenar, pero sí podía ser utilizada como indicio principal para obligar al acusado a reafirmarla en un segundo interrogatorio sin dolor. De esta manera, la tortura funcionaba como un atajo jurídico. El tormento quebraba la resistencia inicial y la segunda confesión, ya sin tortura, se presentaba como válida ante el tribunal. Las cámaras de la Inquisición no eran siempre subterráneos tenebrosos, aunque muchas lo fueron. En algunos casos, los interrogatorios se realizaban en habitaciones dentro de conventos o edificios administrativos, adaptadas para tal fin. Estos espacios eran austeros, paredes gruesas, mobiliario mínimo y argollas metálicas incrustadas en muros y pisos. Lo que distinguía a una sala inquisitorial no era tanto su arquitectura como su atmósfera. La presencia de un escribano para registrar cada frase del acusado, el olor a aceite quemado, el silencio impuesto por los inquisidores y la disposición meticulosa de los instrumentos de tormento. Los tormentos utilizados por la Inquisición tenían sus propias particularidades. A diferencia de la tortura militar o feudal, que podía buscar castigo físico o humillación pública, la tortura inquisitorial tenía un fin declaradamente espiritual. Sin embargo, esto no la hacía menos brutal. Entre los métodos más habituales estaba la suspensión por cordeles, que consistía en atar las manos del acusado a la espalda y elevarlo con una cuerda hasta dislocar los hombros. También se empleaba la estrapada, una variante en la que el cuerpo se dejaba caer bruscamente, provocando lesiones graves. El agua era otro recurso frecuente. Se obligaba al acusado a ingerir grandes cantidades de líquido mientras estaba inmovilizado, produciendo sensación de ahogo. En otros casos se utilizaban brasas, hierros candentes o presión aplicada a los miembros mediante cuerdas torcidas. El tormento se aplicaba en presencia de al menos 3 autoridades: el inquisidor, el notario y un testigo oficial. Esta presencia triple buscaba dar apariencia de legitimidad procesal y reducir la responsabilidad individual. El escribano registraba cada grito, cada respuesta y cada silencio, porque el registro escrito era considerado prueba irrefutable del desarrollo legal del acto. Paradójicamente, esos documentos, redactados para garantizar obediencia a las normas, son hoy una de las principales fuentes históricas que permiten reconstruir la dimensión del horror inquisitorial. El tiempo de duración de cada sesión no estaba estrictamente definido, pero solía prolongarse hasta que el acusado comenzaba a delatar nombres,
narrar supuestos pactos con el demonio o admitir herejías inexistentes. En muchos casos, los inquisidores no buscaban información real, sino confirmación de una narrativa previamente construida. La tortura era el puente que transformaba la sospecha en certeza. Un acusado que resistía el tormento era considerado culpable por testarudez. Uno que confesaba era culpable por sus palabras. Uno que moría durante el proceso era declarado culpable póstumamente para justificar el procedimiento. Arquitectura de las cámaras de tortura. Las cámaras de tortura no surgieron de un diseño uniforme ni de un plan maestro, sino de una evolución arquitectónica que respondió a las necesidades legales, psicológicas y operativas de los tribunales medievales. Florecieron en castillos, prisiones urbanas, torres defensivas y edificios religiosos, adaptándose a cada entorno con una mezcla de funcionalidad y simbolismo. Si bien la función principal era permitir la aplicación de tormentos, la arquitectura misma se convirtió en una herramienta de intimidación, concebida para quebrar la voluntad del prisionero incluso antes de que el verdugo interviniera. En los castillos feudales, las primeras cámaras de tortura se ubicaban en espacios preexistentes, mazmorras, bodegas, almacenes o cuartos auxiliares situados en zonas inferiores del complejo. Estas áreas tenían características naturales que las hacían aptas para el tormento. Ausencia de luz, baja ventilación, humedad constante y un aislamiento acústico producto de los muros gruesos. A medida que la práctica se institucionalizó, estos espacios comenzaron a modificarse deliberadamente. Se reforzaron las puertas con cerrojos dobles, se añadieron argollas metálicas empotradas en paredes y suelos, y los pasillos que llevaban a la cámara se diseñaron con curvas pronunciadas para evitar la fuga de sonidos hacia las áreas habitadas del castillo. El acceso era siempre controlado. Una sola puerta, hecha generalmente de roble macizo, marcaba la frontera entre el mundo cotidiano y el universo donde la ley adquiría forma física. El sonido del cerrojo corriendo, el eco del hierro golpeando el marco y el olor rancio del aire estancado eran parte de la experiencia que buscaba quebrar cualquier resistencia psicológica. En ocasiones, solo el recorrido hacia la cámara era suficiente para que un prisionero confesara, lo cual los inquisidores y jueces sabían aprovechar. La ubicación subterránea tenía además un propósito simbólico. El descenso por escaleras estrechas y empinadas representaba una caída a un espacio donde la autoridad terrenal era absoluta. Muchas cámaras estaban situadas bajo torres o patios interiores, y en ciertos castillos incluso se cavaron habitaciones nuevas, reforzadas con arcos de piedra y columnas bajas para resistir la presión del terreno. La oscuridad casi total, interrumpida únicamente por antorchas cuyo humo ennegrecía las bóvedas, creaba un ambiente opresivo y cargado. Las ciudades medievales también desarrollaron sus propios modelos. En torres municipales, como las presentes en muchas ciudades alemanas, la cámara de tortura se ubicaba debajo de la sala del concejo, generando un vínculo visual y simbólico entre la justicia pública y el castigo secreto. En Florencia, Venecia o Génova, las prisiones urbanas incluían habitaciones de tamaño reducido, con techos bajos y pisos de piedra inclinados ligeramente hacia un desagüe central. Este detalle arquitectónico no era casual. Facilitaba la limpieza tras los interrogatorios y evitaba acumulaciones de agua, sangre o desechos que pudieran interferir con el uso continuo del espacio. El diseño de una cámara de tortura debía equilibrar estabilidad estructural y funcionalidad. Los muros, generalmente de piedra caliza o granito, absorbían el sonido y evitaban derrumbes causados por tensiones de los instrumentos. La humedad actuaba como un factor real y simbólico. Madera hinchada, hierro oxidado y aire malsano reforzaban la sensación de degradación. Aunque no todas las cámaras eran insalubres por descuido, muchas lo eran por diseño, porque la incomodidad física constante ya era en sí una forma de castigo. A diferencia de las celdas donde se mantenía a los presos durante largos periodos, las cámaras de tortura estaban pensadas para usos breves pero intensos. Por eso incluían espacios delimitados para instrumentos voluminosos, superficies despejadas para montar potros o ruedas y áreas específicas donde atar al prisionero. No existían adornos ni elementos superfluos. El único mobiliario presente eran bancos rústicos, mesas para apoyar utensilios, cubos de madera y antorchas. Los instrumentos se almacenaban en soportes metálicos fijados a la pared.
Garfios, cuerdas, cuñas, hierros, grilletes y cadenas colgaban ordenadamente, visibles para quien ingresara, porque su mera presencia formaba parte del terror psicológico que se buscaba provocar. La iluminación era mínima pero calculada. Una o dos antorchas colocadas estratégicamente permitían ver los instrumentos con claridad, proyectando sombras alargadas que deformaban sus contornos. Algunos interrogatorios se realizaban con la luz situada detrás del verdugo, de modo que el prisionero solo percibiera su silueta oscura. En otros casos, y especialmente en cámaras asociadas a la Inquisición, se utilizaban lámparas de aceite colocadas en nichos elevados que generaban un resplandor irregular. La penumbra funcionaba como herramienta para desorientar, amplificar amenazas y generar una sensación de vulnerabilidad extrema. La acústica también era un factor fundamental. Los techos abovedados y los muros gruesos no solo servían para soportar peso, sino para absorber los sonidos al máximo. Algunas cámaras estaban diseñadas con doble pared, dejando un espacio intermedio que funcionaba como cámara muda. La intención era clara: impedir que los gritos llegaran al exterior y garantizar que nadie ajeno al interrogatorio pudiera escuchar lo que se decía allí dentro. En ciertos edificios religiosos y municipales, pasadizos secretos conectaban la cámara con despachos o salas superiores, permitiendo a jueces y clérigos observar o escuchar sin ser vistos. El suelo variaba según la región. En zonas nórdicas o alpinas predominaban piedras lisas que resultaban resbalosas al humedecerse. En regiones mediterráneas, las losas eran más porosas y absorbían mejor el líquido. En algunos castillos alemanes del siglo XIV se añadieron pequeños canales laterales que servían para evacuar restos de líquidos empleando mínima limpieza, permitiendo que la cámara quedara preparada rápidamente para la siguiente sesión. Una característica recurrente era la presencia de trampillas, respiraderos o huecos en los muros. Aunque algunos cumplían funciones prácticas, como proveer ventilación o permitir el paso del humo, muchos tenían un propósito psicológico. Un pequeño ventanuco en lo alto de la pared, inaccesible y que dejaba entrar apenas un hilo de luz, recordaba al prisionero que el mundo exterior seguía existiendo, pero la libertad estaba fuera de su alcance. Los respiraderos, por su parte, llevaban el sonido del viento o del agua, generando la ilusión de espacios lejanos o presencias invisibles. La cámara de tortura no era solo un espacio físico, era una herramienta de comunicación simbólica. Las autoridades la usaban para transmitir un mensaje claro. La ley no era un concepto abstracto, sino una fuerza capaz de materializarse en piedra, hierro y oscuridad. Quebrar al acusado, obtener información o confirmar una confesión dependía tanto del espacio como del verdugo. Por eso, en muchas ciudades, la construcción o remodelación de una cámara de tortura era supervisada directamente por magistrados o inquisidores locales. El contraste entre la sala de audiencias y la cámara de tortura era parte del proceso. En muchas regiones, el prisionero era llevado primero ante un tribunal iluminado, donde se le hablaba en tono solemne y se le invitaba a confesar. Luego era trasladado a través de corredores estrechos, descendiendo en silencio hasta llegar a una habitación que simbolizaba el abandono definitivo de cualquier amparo humano. El mensaje era inequívoco. A partir de ese punto, el cuerpo del acusado pasaba a ser un instrumento del proceso judicial. Con el tiempo, la arquitectura de estas cámaras influiría directamente en el tipo de torturas aplicadas, permitiendo que ciertos métodos psicológicos se integraran en el diseño mismo del espacio. Métodos psicológicos de tortura. La tortura medieval no se basó únicamente en instrumentos físicos ni en la brutalidad evidente del potro, la rueda o los hierros candentes. Gran parte de su eficacia residió en una dimensión menos visible, más sutil y profundamente devastadora: la tortura psicológica. Antes de que el verdugo tocara siquiera la primera cuerda, el prisionero ya había atravesado un proceso de debilitamiento mental que transformaba el tormento físico en un desenlace casi inevitable. En la Edad Media, donde la superstición convivía con la autoridad religiosa y el miedo era un recurso político, los métodos psicológicos se convirtieron en herramientas cuidadosamente diseñadas para quebrar la voluntad del acusado. El primer elemento era la amenaza, no como advertencia vaga, sino como un ritual metódico.
Antes de iniciar cualquier tormento, el verdugo o el inquisidor leía al prisionero una lista detallada de los instrumentos disponibles. Se mencionaban uno por uno: el potro, las garras de hierro, los cordeles para la suspensión, la cuña para aplastar articulaciones, los hierros al rojo vivo. Cada palabra se pronunciaba con calma, como si se estuviera recitando un inventario técnico. Ese tono neutral lograba un efecto devastador. El prisionero entendía que su sufrimiento era un procedimiento rutinario, aceptado, normalizado. No se trataba de un acto de ira o venganza, sino de una operación institucional. Y esa frialdad, más que la amenaza misma, debilitaba su resistencia emocional. La exhibición visual de instrumentos era igualmente efectiva. En muchas cámaras de tortura, los artefactos se mantenían colgados en las paredes a la vista del acusado desde el primer momento. Entrar en la habitación implicaba enfrentarse a una colección de objetos cuyo propósito era inequívoco. Las formas puntiagudas, las cuerdas gastadas, los engranajes oxidados y las manchas que el prisionero imaginaba como sangre o restos de otros detenidos construían una narrativa silenciosa. Cada instrumento contaba una historia, y aunque la mayoría de los acusados no conocía los detalles de su funcionamiento, la imaginación completaba los vacíos con imágenes más espantosas que la realidad. El aislamiento era otro componente fundamental. En muchos castillos, el prisionero esperaba su interrogatorio en celdas apartadas, sin contacto humano excepto con guardias que rara vez hablaban. Las paredes frías, la oscuridad, la sensación de estar enterrado bajo toneladas de piedra contribuían a la pérdida gradual del sentido del tiempo. Días y noches se confundían, y esa desorientación minaba la resistencia psicológica. En celdas especialmente diseñadas, la comida llegaba sin aviso, a veces fría, a veces retrasada. Nada era constante. La incertidumbre era parte del proceso. Se pretendía generar un estado mental en el que el prisionero ya no pudiera distinguir entre realidad y amenaza. En casos particularmente graves, los inquisidores y verdugos empleaban la privación sensorial. Algunas celdas eran tan estrechas que el prisionero no podía acostarse ni ponerse de pie con comodidad. En otras, se impedía dormir al detenido mediante ruidos irregulares, golpes en los muros o cambios bruscos de temperatura. El frío y el calor repentino, generados al mover antorchas o cerrar respiraderos, creaban una atmósfera asfixiante. Esta privación se intensificaba en cámaras donde la única luz provenía de una lámpara colocada detrás del verdugo, de manera que el prisionero solo podía ver sombras. La mente, incapaz de obtener referencias visuales claras, comenzaba a llenarse de miedos imaginados. La manipulación emocional se lograba mediante interrogatorios previos en los que los inquisidores sugerían que otros acusados ya habían confesado aunque fuera falso. Los prisioneros se enfrentaban a la idea de que sus supuestos cómplices los habían delatado. Esto se reforzaba con rumores que los guardias dejaban caer deliberadamente al pasar. El otro ya habló. Eres el único que falta. Sabemos lo que hiciste. En un ambiente donde el silencio era absoluto, esas frases tenían un efecto multiplicado. El acusado se convencía de que la resistencia era inútil, de que la verdad, ya fuera real o inventada, ya estaba en manos de los inquisidores y que su tormento sería peor si seguía negándose a confesar. Uno de los métodos psicológicos más refinados consistía en las confesiones falsas como herramienta de presión. El escribano redactaba declaraciones supuestamente firmadas por otros prisioneros, en las que se implicaba directamente al acusado. Aunque el detenido sabía que no había cometido aquello que se le atribuía, el peso del documento sellado y rubricado por la autoridad religiosa o municipal lo llevaba a creer que nada de lo que dijera podría revertir su destino. Sentirse atrapado por un sistema que parecía haber decidido su culpa de antemano fomentaba la sumisión. A este conjunto de tácticas se sumaba la espera prolongada. Muchos prisioneros no eran torturados inmediatamente después de su arresto. En lugar de eso, pasaban semanas en silencio absoluto, imaginando lo que les sucedería. Esa espera era un castigo mental diseñado para desgastar, para obligar al prisionero a repasar sus actos, temer por su futuro y construir escenarios de tormento cada vez más grotescos. Cuando finalmente eran conducidos a la cámara, su resistencia emocional estaba ya erosionada. Los verdugos también utilizaban la presencia de testigos silenciosos. A veces,
Otros prisioneros condenados a muerte eran obligados a observar parte del interrogatorio. Sus rostros demacrados, sus cuerpos marcados por heridas o su respiración fatigada funcionaban como advertencia viva. En otras ocasiones, se llevaba al acusado a una habitación contigua donde podía escuchar gritos, reales o falsos, de alguien que supuestamente estaba siendo torturado. Estos gritos, combinados con la oscuridad y la incertidumbre, erosionaban la última barrera de resistencia mental. En ciertos tribunales se utilizaba un método más sutil, la falsa benevolencia. Los inquisidores alternaban amenazas extremas con gestos amables: un vaso de agua, un manto sobre los hombros del acusado, una frase de compasión ensayada. El prisionero, atrapado entre la dureza del verdugo y el aparente consuelo del inquisidor, comenzaba a ver en este último una figura casi paternal, alguien que podía salvarlo si cooperaba. Esta manipulación emocional era especialmente efectiva con personas jóvenes, ancianas o profundamente religiosas. La desnudez pública en la cámara era otra estrategia psicológica. Aunque muchas torturas no requerían despojar completamente al prisionero, los verdugos lo hacían igual porque la vulnerabilidad física aumentaba la sensación de indefensión. En sociedades medievales donde el pudor era riguroso, la desnudez convertía cada movimiento, cada mirada, en un acto de humillación involuntaria. El prisionero ya no solo temía por su cuerpo, sino también por su dignidad, por su honor, por la mirada que otros tenían sobre él. Instrumentos clásicos de tortura medieval. Los instrumentos de tortura medieval no surgieron de la imaginación repentina de verdugos aislados, sino de una tradición que combinaba conocimientos artesanales, necesidades judiciales y experiencias militares. Cada herramienta tenía un propósito específico, un efecto calculado sobre el cuerpo humano y una función simbólica que buscaba transmitir autoridad. En un tiempo donde el sufrimiento era considerado un reflejo del pecado y el castigo, un mecanismo de purificación moral, estos instrumentos se convirtieron en el arsenal oscuro que definió la justicia medieval. El potro, quizá el más emblemático, consistía en una estructura de madera equipada con rodillos y cuerdas. El prisionero era atado de manos y pies y los verdugos giraban lentamente las manivelas para tensar las extremidades. En su forma más básica, el potro estiraba músculos y articulaciones hasta provocar dolor extremo. En sus variantes más avanzadas podía llegar a dislocar hombros, codos, rodillas y caderas. La tortura no dependía tanto de la fuerza aplicada como del control. Los verdugos estaban entrenados para aumentar la tensión milímetro a milímetro, observando cómo el cuerpo resistía, cómo los músculos temblaban y cómo el prisionero comenzaba a confesar incluso antes de alcanzar el límite físico. El sonido de la madera crujiendo bajo la tensión y el chasquido de las cuerdas se convertían en parte del ritual del dolor. La rueda era un instrumento más asociado a ejecuciones que a interrogatorios, pero en varios territorios europeos se utilizó también para torturas previas. Se trataba de una gran rueda de carro reforzada. El prisionero era atado con brazos y piernas extendidos y, mediante golpes con barras o mazas, se rompían sistemáticamente sus huesos. Cuando la rueda se empleaba como tormento previo, el verdugo ajustaba la fuerza para evitar la muerte inmediata. En algunas regiones, la rueda se colocaba en posición vertical para exhibir al prisionero a la comunidad. En otras, se dejaba en posición horizontal, donde el condenado podía permanecer durante horas o días, incapaz de moverse, contemplando el deterioro progresivo de su propio cuerpo. Las garras de hierro, también llamadas garfios, eran herramientas diseñadas para desgarrar piel y músculos. Se utilizaban principalmente en casos de herejía, traición o asesinato agravado. El verdugo calentaba los garfios en braseros hasta que el metal adquiría un brillo rojizo. Luego los aplicaba sobre las extremidades o el torso del prisionero. Su efecto era doble: quemadura inmediata y desgarro profundo. En algunos interrogatorios, los garfios no se calentaban, pero se empleaban para arrancar pedazos de piel o para obligar al prisionero a mantener una postura imposible sin provocar desgarros. Su uso rara vez buscaba información. Era un método destinado a quebrar resistencia mediante dolor visceral. Uno de los instrumentos más siniestros, envuelto en leyendas y mitos, fue la doncella de hierro. Aunque su existencia en la Edad Media es debatida por algunos historiadores, su presencia en registros tardomedievales y renacentistas
indica que variantes primitivas sí existieron. La doncella era un sarcófago metálico con forma de figura femenina, equipado en su interior con puntas afiladas. El prisionero era introducido de pie, y la puerta se cerraba con lentitud para que las puntas perforaran el cuerpo sin alcanzar órganos vitales. La intención no era matar, sino mantener al prisionero inmovilizado en un estado de agonía prolongada. El encierro en un espacio oscuro, estrecho y perforado por múltiples heridas, transformaba este instrumento en una combinación de tortura física y psicológica. El tormento del agua era más ingenioso que los métodos que implicaban fuego o hierros. Uno de los procedimientos más comunes consistía en forzar al prisionero a beber cantidades enormes de agua mientras estaba inmovilizado, provocando una sensación de ahogo, inflamación abdominal y riesgo de ruptura interna. En otras variantes, el prisionero era colocado boca arriba y se le vertía agua lentamente sobre la cara, obstruyendo la respiración. En cámaras frías o húmedas, esta técnica se potenciaba con corrientes de aire helado, generando espasmos musculares y agotamiento extremo. El agua, elemento cotidiano y aparentemente inofensivo, adquiría en la cámara de tortura un carácter aterrador. Otro instrumento recurrente era la pera de la angustia, un dispositivo metálico formado por segmentos que podían expandirse. Aunque la propaganda posterior exageró algunos de sus usos, existieron variantes auténticas empleadas en la boca, los oídos o, en casos específicos relacionados con delitos sexuales o blasfemias, en cavidades corporales. La expansión lenta generaba un dolor intenso y lesiones internas difíciles de tratar. No era un instrumento de confesión, sino de castigo para aquellos considerados ofensores morales. La cuna de Judas representaba el refinamiento del tormento combinado con la humillación. Era un dispositivo en forma de pirámide truncada, sobre cuya punta se obligaba al prisionero a descender lentamente, generalmente desnudo. La presión del peso corporal sobre el vértice causaba desgarros progresivos, pero el verdadero objetivo era el agotamiento mental. Permanecer inmóvil para evitar que el cuerpo cayera por completo, sabiendo que cualquier movimiento incrementaría el dolor. Este equilibrio imposible convertía el tormento en una lucha interna entre el instinto de conservar la dignidad y la realidad del sufrimiento. Los zapatos de hierro eran utilizados para aplastar lentamente los pies del prisionero. Eran una especie de botas metálicas rígidas que se ajustaban alrededor de los pies y se calentaban en braseros o se golpeaban con martillos para fracturar huesos. Su función era doble: castigar y limitar la capacidad del prisionero para huir o resistir en futuras sesiones. El dolor en los pies, una zona extremadamente sensible y clave para moverse, debilitaba física y mentalmente de manera rápida. Los tornos de compresión, por su parte, eran mecanismos que aplicaban presión controlada sobre cráneos, dedos, rodillas o codos. La compresión lenta y uniforme causaba fracturas limpias y un dolor que aumentaba con cada vuelta del tornillo. Los interrogadores preferían este método cuando necesitaban mantener al prisionero consciente y apto para responder preguntas prolongadas. El cráneo, cuando era comprimido con dispositivos especiales, generaba sonidos que los verdugos conocían bien, crujidos que advertían que la presión estaba llegando al límite seguro. La sierra era uno de los métodos más temidos, aunque no siempre se utilizaba como interrogatorio, sino como ejecución ejemplar. El prisionero era colgado boca abajo, lo que hacía que la sangre se acumulase en la cabeza, manteniéndolo consciente por más tiempo. La sierra, manejada por dos verdugos, descendía lentamente desde la entrepierna hacia el torso. Aunque su uso era extremo, su mención constante en interrogatorios servía como amenaza psicológica de impacto inmediato. Tortura sexual y humillación pública. La tortura sexual y la humillación pública fueron dos de las facetas más perturbadoras de la represión medieval, y aunque a menudo permanecen ocultas bajo la sombra de instrumentos famosos como el potro o la rueda, constituyeron un elemento esencial de la violencia institucional. Estas prácticas no solo buscaban causar dolor físico, sino destruir por completo la dignidad, el honor y la identidad del prisionero. En una sociedad profundamente marcada por reglas rígidas de pudor, reputación y jerarquía, estas formas de tormento se convirtieron en herramientas temibles tanto por lo que hacían como por lo que representaban. La tortura sexual no surgió espontáneamente.
Fue el resultado de un sistema que entendía el cuerpo como un espacio de control moral. En la Edad Media, la desnudez no era meramente un estado físico, sino una condición asociada al pecado, la vergüenza y la pérdida de estatus. Por ello, obligar a un prisionero a desnudarse antes de un interrogatorio ya constituía una forma de sometimiento. En tribunales civiles, pero sobre todo en inquisitoriales, la desnudez se aplicaba con una precisión ritual. El prisionero era expuesto ante hombres de autoridad como jueces, escribanos o verdugos, cuya mirada servía como arma psicológica. Esta pérdida de control del propio cuerpo antecedía a todo castigo físico. Uno de los métodos sistemáticos de humillación era el afeitado forzoso, que podía incluir la eliminación del cabello, cejas y vello corporal. El cabello tenía un valor simbólico profundo. Representaba identidad, fuerza y, en el caso de las mujeres, virtud y pureza. Al cortarlo, los verdugos despojaban al prisionero de cualquier signo visible de su identidad social. En ciertos casos, especialmente en acusaciones de adulterio, brujería o herejía, el afeitado se realizaba públicamente para aumentar la vergüenza. El marcado corporal también tenía un componente sexual y simbólico. Aunque muchos pueblos emplearon la marca con hierro al rojo para señalar criminales, durante la Edad Media esta práctica se aplicó de manera especialmente degradante. Dependiendo de la acusación, la marca podía colocarse en la cara, el pecho o el pubis. El objetivo era transformar el cuerpo del prisionero en un documento viviente del delito. Visible para todos y perpetuo, la vergüenza asociada a estas marcas era tan profunda que muchos preferían la muerte antes que cargar con ellas. En los interrogatorios más severos, especialmente los asociados a delitos sexuales, adulterio o brujería, se empleaban instrumentos diseñados para atacar zonas vulnerables del cuerpo. Entre ellos, la pera de la angustia mencionada anteriormente tenía usos que trascendían el dolor físico. Colocada en cavidades del cuerpo femenino o masculino, se expandía lentamente, provocando daño interno y al mismo tiempo generando una sensación insoportable de invasión y violación simbólica. Aunque no siempre se empleaba al máximo de su capacidad destructiva, ya que los inquisidores evitaban matar al acusado antes de obtener confesiones, su sola presencia generaba un terror psicológico que podía doblar voluntades. Otro método recurrente era la exposición pública sexualizada. En plazas y mercados, los prisioneros eran obligados a permanecer desnudos o semidesnudos mientras recibían insultos, golpes o escupitajos de la multitud. Este tipo de castigo servía a varios propósitos. Castigaba moralmente al acusado, restablecía el orden social y enviaba un mensaje a la comunidad sobre lo que sucedía cuando se desafiaban las normas. La humillación pública era particularmente temida porque la memoria social podía perdurar durante años, incluso décadas. Las mujeres, en especial, sufrían castigos orientados a reforzar la autoridad patriarcal. En casos de adulterio, se las obligaba a caminar desnudas o con ropas rasgadas por las calles mientras campanas anunciaban su paso. En algunas regiones se las hacía sentarse en el escaño del agua, un banco colocado sobre un estanque o río desde el cual podían ser sumergidas repetidamente, aunque el procedimiento pertenecía a los llamados juicios del agua. También se utilizó como humillación sexual. La ropa mojada se adhería al cuerpo, exponiéndolo aún más al escarnio público. Otras herramientas estaban diseñadas para castigar supuestos vicios femeninos. El silenciador de brujas, por ejemplo, era una especie de mordaza metálica con púas que se introducía en la boca y se aseguraba alrededor de la cabeza, aunque su propósito oficial era impedir que las acusadas hablaran durante su exhibición pública. En la práctica funcionaba como un instrumento de terror, deformando el rostro y rompiendo dientes o lengua. La humillación era doble, física y social. Los hombres tampoco escapaban de estas prácticas. Los acusados de traición, sodomía o blasfemia podían ser sometidos a tormentos orientados a destruir su masculinidad simbólica. Entre ellos destacaban los golpes dirigidos a los genitales, la exposición del cuerpo desnudo frente a autoridades municipales o la aplicación de instrumentos de compresión en zonas íntimas. En algunas ciudades italianas, los acusados eran obligados a desfilar con símbolos fálicos grotescos, que pretendían ridiculizar su virilidad ante la comunidad. Uno de los castigos públicos más extendidos fue la picota, una plataforma donde el prisionero era exhibido ante la multitud. Aunque en apariencia era un castigo menor,
Su uso podía derivar en situaciones brutales. El prisionero, inmovilizado, era blanco de objetos, comida podrida, piedras o incluso ataques físicos. Las mujeres expuestas en la picota sufrían además agresiones sexuales que las autoridades toleraban como parte del castigo. La humillación pública actuaba como recordatorio visible del poder político y eclesiástico. La tortura sexual también se aplicaba en interrogatorios privados. En cámaras de tortura, los verdugos utilizaban métodos indirectos, como la aplicación de brasas encendidas en zonas sensibles del cuerpo o el uso de cuerdas tensadas alrededor de los senos, los dedos o los genitales. La finalidad no era el daño extremo, sino el control absoluto. La vergüenza hacía que muchas víctimas confesaran para detener el tormento, sin importar la veracidad de sus palabras. Aunque la tortura sexual y la humillación pública formaban parte de procesos judiciales, su verdadera función era reafirmar jerarquías sociales. Las autoridades no castigaban simplemente el supuesto delito, castigaban el desafío al orden establecido. Un acusado desnudo ante toda la comunidad era un símbolo de la derrota moral del individuo frente al poder. La violencia sexual no era un exceso ni un accidente, sino un componente estructural del sistema de control medieval. El rol del verdugo y los maestros de tortura. El verdugo medieval fue una figura ambigua, temida y necesaria, situada en el límite entre lo humano y lo monstruoso, entre lo legal y lo sacrílego. Su oficio era indispensable para mantener el funcionamiento del sistema judicial, pero al mismo tiempo era considerado moralmente contaminado. En una época donde la tortura estaba institucionalizada y la ejecución pública formaba parte del orden social, el verdugo encarnaba la violencia oficial, aquella que actuaba en nombre del rey, de la ciudad o de la iglesia. Su presencia era tan inevitable como perturbadora. El camino para convertirse en verdugo rara vez comenzaba por elección. Muchos heredaban el oficio de sus padres, pues la profesión estaba asociada a linajes específicos que se mantenían generación tras generación. En otras ocasiones, el verdugo era un criminal condenado que recibía una oportunidad de salvar su vida a cambio de servir a la justicia. Esta segunda modalidad generaba una contradicción moral evidente. Quienes habían infringido la ley podían terminar aplicándola de forma brutal sobre otros. Sin embargo, la conveniencia del sistema era clara. Se obtenía a un especialista capaz de soportar el estigma social. El entrenamiento de un verdugo no era improvisado. Aprendía de un maestro conocido en algunas regiones como maestro de torturas, quien le enseñaba no solo a manejar instrumentos, sino a calibrar el dolor. La precisión era fundamental. Un verdugo debía saber cuánta tensión aplicar al potro para no provocar la muerte prematura del prisionero, cuánta presión ejercer con los tornos de compresión sin destruir la articulación, cuánto calentar los hierros para evitar infecciones rápidas que impidieran prolongar el interrogatorio. Este conocimiento técnico, transmitido de forma oral, era un arte oscuro sustentado en anatomía empírica, experiencia acumulada y una intuición desarrollada a lo largo de años. El maestro de torturas también enseñaba el componente psicológico del oficio. Un verdugo no era simplemente un ejecutor, era un actor metódico. Aprendía a mantenerse impasible, sin mostrar compasión ni entusiasmo, porque cualquier emoción podía debilitar el efecto ritual del castigo. Su presencia debía ser tan fría como el hierro que manejaba. Muchos prisioneros confesaban antes del primer golpe, dominados por el aura intimidante del verdugo, su postura silenciosa y la precisión con la que preparaba cada instrumento. El maestro instruía al aprendiz en este manejo del silencio, en la capacidad de generar miedo sin pronunciar palabra a nivel social. El verdugo habitaba una paradoja, era imprescindible, pero estaba marginado. Las leyes de muchas ciudades le prohibían vivir dentro del recinto urbano, obligándolo a residir en las afueras, en barrios específicos llamados barrios del verdugo. Tampoco podía formar parte de gremios ni casarse libremente. Las familias rechazaban vínculos con alguien que manipulaba cuerpos, derramaba sangre y cortaba miembros como parte de su trabajo. Incluso los sacerdotes dudaban antes de darle la absolución, por temor a contaminarse espiritualmente. Esta marginalidad se extendía a su familia. Los hijos del verdugo heredaban automáticamente el estigma social y en muchos casos también el oficio, pues nadie más quería casarse con ellos. La sociedad medieval colocaba al verdugo en la franja más baja de la jerarquía social
junto con leprosos, sepultureros y trabajadores del cuero. Sin embargo, paradójicamente, también recibían salarios elevados, privilegios fiscales y, en algunas regiones, acceso a botín o bienes confiscados. El Estado pagaba bien porque sabía que nadie aceptaría el cargo sin compensación. El trabajo del verdugo no se limitaba a la tortura, también debía encargarse de ejecuciones públicas, mutilaciones judiciales, castigos corporales, azotes, aplicaciones del hierro candente y exhibiciones de cadáveres. En eventos solemnes como la ejecución de un traidor, su papel era central. La multitud esperaba no solo la muerte del condenado, sino un espectáculo que reafirmara la autoridad del soberano. El verdugo debía actuar con precisión quirúrgica. Un solo error, como una decapitación fallida, podía desencadenar la ira del público o el desprestigio del tribunal. En las cámaras de tortura, el verdugo actuaba como extensión del juez o del inquisidor. Recibía instrucciones claras: cuándo comenzar, cuándo detenerse, qué instrumento utilizar y qué ritmo seguir. En los tribunales laicos, el verdugo tenía cierta libertad para seleccionar métodos según la condición física del prisionero. En los inquisitoriales, en cambio, debía seguir estrictamente el protocolo establecido por manuales eclesiásticos. En ambos casos, era el verdugo quien hacía posible que la ley adquiriera forma física. Los maestros de tortura desarrollaron técnicas sofisticadas para prolongar el sufrimiento sin causar la muerte. Utilizaban ungüentos para evitar infecciones rápidas, agua para reanimar prisioneros desmayados y maniobras específicas para dislocar articulaciones sin romper huesos. El conocimiento anatómico empírico que poseían era sorprendentemente detallado. Sabían qué nervios presionar para causar dolor localizado, qué músculos se desgarraban primero bajo tensión y cuánta resistencia tenía un cuerpo antes de romperse. Este conocimiento no se registraba por escrito, porque la transmisión era completamente oral y se consideraba parte del secreto profesional. A pesar de su reputación temible, muchos verdugos actuaban con un sentido pragmático del deber, no disfrutaban del sufrimiento, al menos no la mayoría, sino que veían su oficio como un mecanismo de orden social. Para ellos, la tortura no era un acto personal, sino una herramienta al servicio de leyes que no habían escrito. La obediencia era absoluta. La orden del tribunal era indiscutible. Traspasar los límites establecidos podía significar una investigación contra el propio verdugo, especialmente si el prisionero moría antes de confesar. Sin embargo, existían también verdugos crueles, cuyo sadismo era conocido por toda la región. Algunos se convertían en leyenda. Hombres que parecían disfrutar del poder que ejercían sobre cuerpos indefensos, capaces de prolongar una sesión durante horas sin mostrar el menor cansancio. La línea entre el oficio y el placer personal era difícil de distinguir en algunos casos, y los jueces toleraban estas conductas mientras produjeran resultados. En otros, estos verdugos debían ser reemplazados por el riesgo de escándalos o de provocar muertes no deseadas que complicaran procesos legales. Los registros históricos muestran que muchos verdugos formaron pequeñas dinastías que se extendieron por siglos. En ciudades alemanas, francesas e italianas hay ejemplos documentados de familias enteras dedicadas al oficio, pasando conocimientos de generación en generación. Estos linajes eran tan estables que algunos tribunales preferían contratar al hijo del verdugo antes que buscar a un extraño, por la confianza en el entrenamiento recibido. Cámaras de tortura en castillos, torres y prisiones urbanas. Las cámaras de tortura medievales no fueron espacios homogéneos. Cada una respondía a un contexto político, militar o religioso distinto, y su arquitectura reflejaba no solo las necesidades de los verdugos, sino también el tipo de autoridad que la controlaba. Así, las cámaras en castillos feudales diferían de las usadas por ejércitos en campaña, y ambas contrastaban profundamente con las salas de tormento en prisiones urbanas o dependencias inquisitoriales. Cada entorno aportaba un matiz particular al uso del dolor como herramienta judicial. Unas priorizaban el aislamiento total, otras la exhibición simbólica y otras la rapidez operativa. Sin embargo, todas compartían una misma lógica: transformar el espacio físico en un instrumento más del tormento. En los castillos feudales, la cámara de tortura formaba parte del entramado defensivo, situada casi siempre en los niveles inferiores, cerca de almacenes o de pasadizos subterráneos,
aprovechaba la robustez de los muros para garantizar el aislamiento acústico. Estas cámaras eran oscuras, húmedas y estrechas porque, al inicio, no habían sido diseñadas para ese propósito. Solo más tarde fueron adaptadas. Los señores feudales utilizaban estos espacios para castigar a prisioneros de guerra, campesinos rebeldes o delincuentes capturados en sus tierras. La tortura feudal tenía un marcado carácter punitivo y ejemplificador. Se empleaba para reafirmar el poder del señor y recordar que su autoridad no podía ser desafiada. En algunos castillos, especialmente en regiones alemanas, se construyeron cámaras más sofisticadas, equipadas con argollas empotradas en muros, poleas fijadas al techo y superficies amplias para ubicar potros o ruedas pequeñas. Estas habitaciones, llamadas a veces Folterkammer, se convirtieron en espacios donde la violencia operaba como extensión directa del poder señorial. No había necesidad de protocolos detallados ni registros estrictos como en la Inquisición. El señor era juez, autoridad militar y dueño del castillo. Su palabra bastaba para legitimar la aplicación del tormento. En contextos de guerra, las cámaras de los castillos adquirían un carácter más militar. Espías capturados, desertores sospechosos o enemigos que poseían información estratégica eran llevados a estos espacios para ser interrogados de inmediato. La premura en tiempos de conflicto hacía que las torturas fueran más directas y menos ritualizadas. Cuerdas, brasas, golpes controlados y privación del sueño eran métodos usados para obtener información rápidamente. La arquitectura subterránea facilitaba que los prisioneros fueran aislados del resto del castillo, evitando motines o rescates. Las torres medievales, por su parte, ofrecían un modelo diferente. En muchas ciudades europeas, la Torre del Homenaje, la Torre del Concejo o las torres del recinto amurallado funcionaron simultáneamente como prisión y centro judicial. A diferencia de los castillos, las torres se ubicaban cerca de la actividad urbana, en contacto con el bullicio de la vida cotidiana. Las cámaras de tortura en estos edificios solían estar en niveles intermedios o subterráneos, con accesos estrechos y puertas reforzadas. Su diseño no era improvisado. La torre urbana era un símbolo de orden municipal y el tormento formaba parte de esa representación. En estas cámaras se aplicaba la tortura procesal, aquella destinada a obtener confesiones dentro de un marco jurídico regulado. No se buscaba castigo inmediato, sino información precisa sobre delitos comunes como robos, asesinatos, conspiraciones o fraudes. El espacio era más limpio y funcional que en los castillos. Las herramientas se guardaban en armarios cerrados, los potros eran desmontables y los notarios disponían de una mesa para registrar cada respuesta. Este orden buscaba legitimar la tortura como parte formal del proceso judicial, diferenciándola del castigo feudal más arbitrario. Las prisiones urbanas, especialmente en ciudades italianas, flamencas y germánicas, desarrollaron un modelo híbrido. En lugares como Florencia, Venecia o Nuremberg, las cárceles municipales incluían cámaras dedicadas exclusivamente al tormento. Algunas estaban conectadas a las dependencias de jueces o magistrados a través de pasillos secretos, de modo que las autoridades podían supervisar los interrogatorios sin ser vistas. Los presos eran trasladados desde sus celdas a la cámara mediante corredores oscuros, donde la sola caminata debía inducir miedo. Estas cámaras estaban equipadas con sistemas hidráulicos rudimentarios, soportes metálicos y espacios para colgar lámparas de aceite que producían un humo denso. La tortura urbana funcionaba como mecanismo de orden cívico, una herramienta para mantener la seguridad en ciudades abarrotadas donde la criminalidad podía desbordarse con facilidad. En la Inquisición, sin embargo, las cámaras adquirieron un significado completamente distinto. No eran simples habitaciones funcionales, eran espacios rituales. Las cámaras inquisitoriales buscaban reflejar la solemnidad del poder espiritual. Muchas se ubicaban en conventos, monasterios o edificios administrativos cercanos a iglesias. El prisionero descendía desde el mundo iluminado de la fe hacia una habitación austera, casi monástica, donde los instrumentos estaban ordenados con precisión ceremonial, la iluminación era tenue, el silencio absoluto y la atmósfera impregnada del carácter moral del acto. Para los inquisidores, la tortura no era un castigo sino una herramienta para llevar al acusado de vuelta a la verdad. Aunque físicamente simples, estas cámaras eran escenarios psicológicos.
Las paredes blancas o desnudas, los instrumentos alineados, la presencia del escribano tomando nota, la postura solemne del inquisidor, todo estaba diseñado para inducir obediencia. A diferencia de los castillos feudales o las prisiones civiles, donde la violencia era evidente, la Inquisición envolvía el tormento en una capa de justificación espiritual que hacía aún más aterrador el proceso. El prisionero no enfrentaba solo al verdugo, enfrentaba a la autoridad divina interpretada por hombres. Las diferencias entre cámaras también se reflejaban en el tipo de castigos. En castillos predominaba el uso del potro, el fuego y los golpes. En torres urbanas, instrumentos de precisión como tornos de compresión. En la Inquisición, métodos que permitían controlar el límite entre dolor extremo y muerte, como la suspensión por cordeles o el tormento del agua. Estos matices no eran casuales. Cada institución moldeaba el dolor según sus fines. Las cámaras portátiles, precursoras de los instrumentos de campo, también aparecieron ocasionalmente en castillos y ciudades. Eran espacios improvisados para interrogatorios rápidos, tiendas reforzadas, salas en establos o bodegas adaptadas temporalmente. Aunque rudimentarias, cumplían un rol crucial en contextos de urgencia. Con el tiempo, estos espacios evolucionarían hacia los instrumentos móviles utilizados en campañas militares o en desplazamientos inquisitoriales. Casos históricos documentados de torturas extremas. La historia medieval está repleta de rumores, leyendas y exageraciones que rodean la tortura. Sin embargo, entre esa bruma narrativa existen casos reales, documentados en actas judiciales, registros inquisitoriales y crónicas urbanas que permiten reconstruir episodios de crueldad extrema. Estos casos no son simples anécdotas aisladas. Revelan la lógica institucional que justificaba cada tormento y muestran cómo la justicia medieval podía convertirse en un mecanismo implacable donde la verdad se subordinaba al dolor. Uno de los episodios más citados es el de Pierre de la Brosse, consejero del rey Felipe III de Francia. Aunque la tortura aplicada a nobles era menos frecuente por su estatus social, sí se empleaba en interrogatorios prolongados cuando una acusación tenía implicancias políticas. En 1278, Pierre fue acusado de conspirar contra la corona. Las crónicas describen cómo, antes de ser ejecutado, fue sometido a interrogatorios que incluyeron suspensión por las muñecas y compresión de articulaciones. Aunque no existen detalles técnicos completos, los registros coinciden en que la tortura tuvo un carácter preventivo. Se buscaba asegurar una confesión que justificara el castigo ante la nobleza. Pierre murió sin revelar información incriminatoria, pero su caso mostró que incluso quienes rodeaban al rey podían caer bajo tormento si el clima político lo exigía. Un ejemplo más detallado y terrible es el de Marguerite Porete, mística francesa acusada de herejía por su obra El espejo de las almas simples. En 1308 fue detenida bajo sospecha de difundir ideas espirituales consideradas peligrosas. Su resistencia a declarar la llevó a enfrentar métodos inquisitoriales documentados: privación sensorial, aislamiento prolongado y ciclos intermitentes de interrogatorio. Aunque no existe evidencia de torturas físicas intensas, porque las mujeres acusadas de misticismo a menudo eran sometidas a tormentos psicológicos más que corporales, su caso demuestra cómo la ausencia de dolor físico no excluía una violencia institucional devastadora tras meses de presión. Fue quemada en París sin haber confesado, un ejemplo claro de sentencia basada en autoridad más que en pruebas. Otro caso emblemático ocurrió en 1405, cuando las autoridades de Nuremberg interrogaron a Hans von Burghausen, acusado de asesinato. Los registros municipales conservan una descripción sorprendentemente técnica de los tormentos aplicados. Se menciona el uso de la gamba, una variante local del potro donde el prisionero era estirado mientras una barra metálica presionaba su espalda. Hans soportó varias sesiones durante 3 días, tras las cuales confesó no solo el asesinato del que se le acusaba, sino otros crímenes que nunca pudieron comprobarse antes de morir. Retractó su confesión, admitiendo que había dicho lo que fuera necesario para detener el dolor. Este documento se convirtió siglos después en evidencia de los límites de la confesión bajo tormento. Un caso particularmente cruel pertenece a los juicios de brujería. La tortura de Anna Goldie en 1782.
uno de los últimos procesos por brujería en Europa. Aunque excede la Edad Media estricta, su procedimiento es heredero directo del método medieval. Acusada de hechizar a una niña, Ana fue sometida a prensas de peso, donde piedras pesadas se colocaban sobre sus piernas y brazos. Durante horas también se documenta el uso de la gota, un método donde agua fría se dejaba caer repetidamente sobre la frente del acusado, causando dolor progresivo y migrañas insoportables. Ana confesó bajo tormento, fue decapitada y solo siglos después fue reconocida como víctima de un proceso manipulado por autoridades locales. Su caso muestra cómo las técnicas medievales sobrevivieron mucho más allá de su época. Un registro aún más brutal se encuentra en los archivos del Tribunal de Frankfurt, donde en 1561 se describe la tortura de Peter Stump, conocido como el hombre lobo de Bedburg. Acusado de homicidios atroces, fue sometido a métodos extremos antes de su ejecución: desgarro con tenazas de hierro, fracturas controladas en brazos y piernas y aplicación de fuego en heridas abiertas. Aunque parte de su fama proviene de panfletos sensacionalistas, los documentos judiciales confirman la brutalidad del tormento. Más allá de su culpabilidad o inocencia, difícil de establecer hoy, su caso evidencia cómo la tortura podía convertirse en espectáculo moralizante para la comunidad. La Inquisición española dejó también algunos de los registros más completos. En 1575, el Tribunal de Toledo documentó el caso de María de Cazalla, acusada de alumbradismo. Aunque procedía de una familia respetada, fue torturada mediante suspensión por cordeles. El escribano dejó constancia detallada de la dislocación parcial de sus hombros y del interrogatorio posterior, en el cual María, en estado de shock físico, negó y afirmó alternativamente aspectos de su fe. La contradicción interna de su testimonio se convirtió en parte de su condena. Este caso muestra la sofisticación de los protocolos inquisitoriales. Todo quedaba registrado, incluso aquello que hoy demostraría la invalidez del procedimiento. Uno de los testimonios más sobrecogedores es el del judío alemán Mendel Pogorel, detenido en 1349 durante los pogromos que acompañaron la peste negra, acusado de envenenar pozos. Un rumor infundado que se extendió por todo el continente. Fue torturado usando brasas aplicadas bajo las uñas y con presión de dedos. Los registros indican que confesó rápidamente, pero al día siguiente se retractó, provocando que se reiniciara la sesión. Mendel murió antes del final de la segunda tortura y su cuerpo fue exhibido públicamente para reforzar la narrativa de culpabilidad. Este caso ilustra cómo la tortura también operaba como herramienta política para justificar persecuciones colectivas. Otro episodio gris fue el de Johann Reinke, ejecutado en 1484 tras un proceso donde se aplicaron 3 torturas consecutivas: suspensión, potro y tornos de compresión. Lo notable es que el escribano dejó constancia de que Johann nunca confesó. Su caso fue excepcional porque incluso sin confesión fue ejecutado, lo que sugiere que las autoridades usaron la tortura no como medio de verdad, sino de intimidación pública. Tortura en juicios por brujería. Los juicios por brujería representaron uno de los momentos más oscuros de la historia judicial europea. Aunque la caza de brujas alcanzó su punto máximo entre los siglos XV y XVII, sus métodos, sus rituales y su lógica procedimental son herederos directos de la mentalidad medieval. A diferencia de la tortura aplicada a criminales comunes, la tortura en procesos de brujería no buscaba información verificable ni esclarecer delitos concretos. Buscaba confirmar una narrativa ya establecida. El acusado era culpable desde el momento en que era señalado. El interrogatorio solo servía para darle forma a la historia demoníaca que se esperaba escuchar. El punto de partida de estos procesos era la sospecha moral, no la evidencia material. La identificación de una supuesta bruja podía surgir de conflictos vecinales, desgracias repentinas, enfermedades inexplicables, hambrunas o calamidades naturales. El imaginario medieval asociaba los fracasos de la cosecha, la muerte de animales o los brotes de peste con la intervención del demonio, y donde había demonios, debía haber una bruja. Esta lógica circular justificaba la detención inmediata de mujeres y ocasionalmente hombres sin necesidad de pruebas sólidas. Bastaban murmuraciones, rumores o acusaciones hechas bajo presión.
Una vez arrestada, la acusada era sometida a un interrogatorio preliminar donde se le pedía que explicara su conducta, sus relaciones familiares y su vida cotidiana. Las preguntas eran tendenciosas, se buscaba cualquier indicio que pudiera vincularla con prácticas supersticiosas. Si vacilaba, era señal de culpabilidad. Si respondía con firmeza, era señal de que ocultaba algo. El interrogatorio estaba diseñado para que ninguna respuesta fuera satisfactoria. El acusado entraba a un laberinto sin salida. En muchos tribunales locales, antes incluso de recurrir al tormento físico, se aplicaba la llamada tortura del insomnio, una forma de agotamiento extremo que debilitaba la resistencia mental. Durante días, la acusada era obligada a permanecer despierta, sostenida por guardias que la levantaban cuando caía dormida. El insomnio forzado producía alucinaciones, confusión y una sensación de desesperación total. Muchas confesiones surgieron en estas primeras etapas, cuando la mente ya no podía distinguir entre realidad y fantasía. Uno de los métodos más simbólicos fue la búsqueda de la marca del diablo. Se creía que el demonio dejaba una marca en la piel de sus seguidores. Un pequeño lunar, cicatriz o decoloración que no sangraba al pincharla. El verdugo utilizaba agujas delgadas para perforar la piel de la acusada en múltiples puntos. Cualquier área insensible, algo común en zonas con callos, nervios dañados o manchas de nacimiento, se interpretaba como prueba definitiva. El examen era invasivo, humillante y doloroso, pero su propósito principal era confirmar una narrativa demonológica más que descubrir la verdad biológica del cuerpo. Otro procedimiento habitual era la búsqueda del nudo de la bruja. Se examinaba el cabello de la acusada buscando enredos o mechones adheridos entre sí. Si se encontraban, se interpretaban como nudos hechos por el demonio durante rituales nocturnos. Las acusadas que vivían en pobreza y por lo tanto tenían menos acceso a higiene o peines, eran más vulnerables a esta prueba arbitraria. La tortura comenzaba incluso antes del primer golpe. Entre los tormentos más característicos de los procesos de brujería estuvo la suspensión por cordeles, especialmente en los tribunales alemanes. Las manos de la acusada se ataban a la espalda y su cuerpo era elevado mediante una cuerda hasta provocar dislocación parcial de hombros. Muchos testimonios indican que durante la suspensión, los interrogadores hacían girar el cuerpo de la acusada para aumentar el dolor. En ocasiones se añadía peso a sus pies, intensificando la tensión sobre las articulaciones. Este tormento era diseñado para quebrar la voluntad de quienes negaban cualquier vínculo con la brujería, y era particularmente devastador en personas mayores. Otro método frecuente fue el tormento del agua, pero aplicado de un modo específico, la prueba del agua fría. La acusada era atada y lanzada a un estanque o río. Si flotaba era señal de culpabilidad, rechazada por el agua bendecida de la creación. Si se hundía era inocente, aunque corría riesgo real de morir ahogada, aunque oficialmente no se trataba de tortura, sino de una prueba ordinaria. En la práctica era una forma extrema de coerción y humillación. Muchas sobrevivieron solo porque eran rescatadas antes de hundirse por completo. Otras no tuvieron tanta suerte. En los interrogatorios más prolongados se empleaban instrumentos comunes de la tortura medieval, pero adaptados a los delitos de brujería. La cuna de Judas, por ejemplo, se utilizaba para castigar supuestos pactos carnales con el demonio. La prensa de piernas comprimía lentamente las extremidades inferiores, causando fracturas progresivas, y se aplicaba a acusadas de participar en aquelarres. El potro se usaba para obtener nombres de cómplices, porque se creía que las brujas actuaban en grupos. La tortura continuaba hasta que la acusada entregaba una red demoníaca, que incluía vecinos, familiares e incluso niños. Las acusaciones forzadas por tormento creaban cadenas de procesos interminables. Una confesión arrancada bajo dolor se convertía en fundamento para nuevas detenciones. De este modo, comunidades enteras podían ser devastadas por una sola acusación inicial. En muchos pueblos alemanes y suizos, la tortura en juicios por brujería adquirió una dimensión masiva. Aldeas pudieron perder hasta un tercio de su población adulta, casi siempre mujeres. El componente sexual estaba siempre presente. Se interrogaba a las acusadas sobre encuentros con demonios, rituales de fertilidad, uniones carnales con espíritus nocturnos y bailes desnudos en el bosque.
Estas preguntas reflejaban más la imaginación reprimida de los inquisidores que la realidad de los hechos. La tortura reforzaba estas fantasías. Bajo el dolor, la mente podía ser fácilmente moldeada para reproducir los relatos demonológicos que los jueces esperaban escuchar. En los tribunales más estrictos, se aplicaba una forma de tortura psicológica conocida como el encierro en silencio, donde la acusada permanecía días en una celda iluminada por una sola vela, mientras se le repetía que sus hijos, su esposo o su aldea ya habían declarado en su contra. No era necesario que fuera verdad. El efecto emocional bastaba para desorientarla y empujarla hacia la confesión. Inevitablemente, la mayoría de estos procesos terminaba en ejecuciones públicas. Las hogueras, símbolo por excelencia de la caza de brujas, no solo destruían el cuerpo, destruían la memoria de la acusada, borrando cualquier posibilidad de reivindicación. La tortura previa convertía el sacrificio final en un acto legítimo para la sociedad, aunque nunca hubiera existido crimen real. Tortura política y castigos a traidores. La tortura política fue una de las manifestaciones más implacables del poder medieval. A diferencia de la tortura procesal o inquisitorial que pretendía, al menos en apariencia, esclarecer delitos o salvar almas, la tortura aplicada a traidores estaba orientada a preservar el orden social, reafirmar la autoridad del soberano y enviar un mensaje claro a enemigos internos y externos. En un mundo donde la estabilidad de un reino podía depender de alianzas frágiles, disputas dinásticas o conspiraciones cortesanas, el dolor se convirtió en una herramienta para proteger el equilibrio político. Los traidores no eran solo criminales, eran amenazas vivas al sistema entero. La traición ocupaba el lugar más alto entre los crímenes medievales. A diferencia del asesinato, el robo o la herejía, la traición representaba un ataque directo al soberano. El delito no se cometía contra un individuo, sino contra la corona, el feudo o el Estado. Por eso los tormentos reservados para estos casos eran más severos, simbólicos y ritualizados. Cada gesto, cada instrumento, cada acto de dolor tenía un propósito político: mostrar que el soberano era el único con poder de vida y muerte. Uno de los métodos más característicos utilizados contra los traidores fue la desmembración progresiva. No era un castigo improvisado, sino un proceso cuidadosamente coreografiado. Se comenzaba quebrando huesos con mazos o barras metálicas, evitando que el prisionero muriera de inmediato. Luego se procedía a cortar extremidades en un orden específico: primero manos, después pies, y en los casos más extremos, brazos y piernas completas. Este método reflejaba la idea de que quien intentaba destruir el orden político debía ser destruido pieza por pieza. Crónicas de Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio mencionan casos donde el prisionero permanecía consciente durante casi todo el proceso, prolongado a propósito ante la mirada de jueces, nobles y soldados. Otra forma de tortura política, especialmente en Francia y España, fue el arrastre y descuartizamiento por caballos. Se ataban las extremidades del condenado a 4 caballos situados en direcciones opuestas. La ejecución comenzaba lentamente, con los caballos avanzando paso a paso hasta tensar el cuerpo del prisionero. Los verdugos controlaban el proceso para evitar una muerte repentina, golpeando a los animales para que tiraran en momentos alternados. El espectáculo era público y brutal, diseñado para recordar a nobles rebeldes el destino que aguardaba a quienes desafiaran al soberano. Este método se reservaba casi exclusivamente para conspiradores de alto rango, precisamente porque su efecto simbólico era más fuerte. Los castigos políticos también incluían métodos diseñados para atacar la identidad del traidor. El marcado con hierro candente, a menudo en la frente o en la mejilla, convertía al prisionero en un símbolo viviente de su traición antes de la ejecución final. En algunos feudos alemanes, los traidores eran obligados a confesar públicamente mientras se les desgarraba la lengua o los labios, porque se consideraba que habían usado la palabra como arma. La mutilación tenía un sentido moral. Quien había hablado contra el soberano perdía el derecho a hablar para siempre. En reinos del sur de Europa, como Aragón o Portugal, existió un método especialmente temido: la tortura de la hoguera lenta. A diferencia de la ejecución rápida por fuego utilizada para herejía, en la hoguera política se colocaban brasas bajo una plataforma metálica donde el traidor permanecía atado boca arriba o boca abajo.
No se buscaba quemarlo vivo de inmediato. Se pretendía que el metal se calentara poco a poco, amplificando el dolor a lo largo de horas. Este tipo de tormento se utilizaba contra funcionarios corruptos, espías extranjeros o nobles que habían conspirado con potencias rivales. Su duración y su carácter público la convertían en una advertencia formidable. Los acusados de espionaje eran tratados con especial dureza. El espionaje era visto como una forma de traición silenciosa, una amenaza invisible. Por ello, los interrogatorios recurrían a métodos diseñados para obtener información estratégica antes de la ejecución. Entre los más utilizados se encontraba la compresión craneal, donde tornos metálicos rodeaban la cabeza del prisionero y aplicaban presión gradual. Este método permitía mantener al acusado consciente mientras incrementaba el dolor. Los escribanos registraban cada respuesta, porque la información extraída podía afectar decisiones militares. En los estados italianos del Renacimiento, donde las intrigas políticas eran constantes, se emplearon métodos de tortura especialmente refinados. El estrapado italiano, una variante de la suspensión por cordeles, era una técnica preferida para obtener nombres de conspiradores. El prisionero era levantado con las manos atadas a la espalda, pero en lugar de dejarlo caer bruscamente, se le aplicaban tirones precisos mientras se interrogaba. El objetivo era inducir dolor extremo sin dislocar los hombros en la primera caída, de modo que múltiples sesiones fueran posibles. Algunas ciudades, como Florencia, mantenían cámaras ocultas en palacios gubernamentales específicamente para este procedimiento. Los traidores nobles podían recibir castigos elaborados destinados a convertir su muerte en un acto teatral. En Inglaterra, por ejemplo, los condenados por alta traición eran ahorcados, arrastrados y descuartizados. Un proceso dividido en etapas. Primero eran arrastrados por la ciudad atados a un trineo. Luego se los colgaba hasta casi morir. Después se los destripaba en público y finalmente el cuerpo era dividido en partes y enviado a diferentes regiones del reino. Cada parte del procedimiento tenía un mensaje propio. El arrastre mostraba su caída del honor. El ahorcamiento indicaba el castigo por su crimen. El descuartizamiento simbolizaba la destrucción total del enemigo del rey. Incluso en regiones donde la tortura estaba más regulada, como algunas ciudades del Sacro Imperio, los acusados de traición podían ser sometidos a condiciones extremas sin protocolo previo. Los castigos incluían el aplastamiento de costillas, la rotura controlada de rodillas o el uso de jaulas colgantes, donde el prisionero era encerrado en estructuras de hierro suspendidas sobre murallas o plazas. Allí permanecía hasta morir de hambre, sed o exposición, mientras su cuerpo se descomponía a la vista de todos. Estas jaulas no eran solo métodos de castigo. Eran mensajes arquitectónicos integrados al paisaje urbano. La tortura política se distinguía por su dimensión performativa. No se aplicaba únicamente para obtener información, sino para comunicar poder. Era una herramienta teatral, un acto público donde el dolor del prisionero se convertía en discurso político. En muchos casos, los condenados eran obligados a marchar por las calles antes del tormento final, cargando objetos simbólicos o letreros que declaraban su crimen. La procesión transformaba el cuerpo del traidor en un texto viviente que las autoridades querían que todos leyeran. Sin embargo, no todos los castigos eran públicos. Algunos interrogatorios se realizaban en cámaras ocultas, especialmente cuando el acusado pertenecía a la nobleza o poseía información sensible. En estos casos se aplicaban métodos silenciosos, compresión muscular, privación sensorial, golpes dirigidos que no dejaban marcas visibles. La discreción política exigía torturas que no generaran escándalo internacional ni conflictos diplomáticos. Instrumentos de tortura portátiles y de campo. La tortura no fue exclusiva de las cámaras subterráneas, las prisiones urbanas o los tribunales inquisitoriales. En los vastos territorios medievales, donde ejércitos se desplazaban durante meses y las fronteras eran escenarios permanentes de conflicto, surgió una categoría distinta de tormento: la tortura portátil o de campo. Era un sistema práctico, adaptable y brutal,
concebido para obtener información inmediata o castigar infracciones dentro del propio ejército. Sin castillos ni mazmorras a disposición, los capitanes, oficiales y comandantes desarrollaron métodos ligeros, fáciles de transportar y capaces de quebrar la resistencia del prisionero en cuestión de minutos. La tortura portátil respondía a necesidades tácticas. En batalla o campaña, la información era vital. Rutas secretas, posiciones enemigas, abastecimiento, número de tropas, vigilias nocturnas. Los espías capturados eran interrogados rápidamente, a menudo antes de que cayera la noche. La movilidad del ejército impedía montar estructuras complejas, por lo que los instrumentos debían ser simples, resistentes y reutilizables. El campo de batalla imponía un ritmo que la tortura urbana no tenía. Cada minuto perdido podía significar una emboscada, una derrota o la pérdida de una fortaleza estratégica. Uno de los instrumentos más utilizados en campaña fue el garfio de hierro, una herramienta que cabía fácilmente en una alforja. Este garfio, afilado en un extremo y curvado en el otro, servía para desgarrar, levantar o forzar posiciones del cuerpo. Su simplicidad lo hacía extremadamente versátil. Podía engancharse en músculos del torso, en axilas o en el costado del prisionero para inducir dolor inmediato. A diferencia de los garfios usados en cámaras oficiales, los de campo eran más rústicos, fabricados por herreros militares en horas. Su efectividad residía en el uso improvisado, en manos de soldados acostumbrados a infligir daño en combate. Otro instrumento común fueron las cuerdas trenzadas, reforzadas con nudos endurecidos por resina. Estas cuerdas se empleaban para realizar amarras que comprimían gradualmente nervios y articulaciones. El prisionero era atado a un poste improvisado o a las raíces de un árbol, y los soldados tiraban de la cuerda, aumentando la presión de forma progresiva. La ventaja de esta técnica era su portabilidad absoluta. Una simple cuerda podía convertirse en potro, torno de compresión o dispositivo para suspender brevemente al prisionero. Los nudos endurecidos añadían un efecto abrasivo que desgarraba la piel con cada milímetro de tensión. La estaca afilada era otro recurso frecuente. No se trataba de la empalación, un método usado de manera excepcional y asociado a castigos espectaculares, sino de una técnica más rápida y menos fatal. La estaca servía para presionar músculos sensibles, como la parte interna del brazo o la zona del diafragma. Colocada adecuadamente podía inducir un dolor punzante que debilitaba la resistencia del prisionero sin comprometer su vida. Los oficiales sabían que una presión excesiva podía matar, por lo que preferían calibrar el dolor para obtener información útil. La habilidad consistía en mantener al prisionero consciente y en condiciones de responder. En campañas prolongadas surgieron métodos que aprovechaban el entorno natural. La tortura por frío, por ejemplo, consistía en desnudar parcialmente al prisionero y exponerlo a temperaturas heladas, especialmente durante noches de invierno. En montañas alpinas o regiones del norte, bastaba con sumergir los pies del prisionero en agua helada para provocar calambres severos. Este tipo de tormento exigía poco equipamiento y era particularmente efectivo para quebrar la resistencia de espías o desertores capturados. Su brutalidad radicaba en que parecía un castigo natural, cuando en realidad era totalmente deliberado. En regiones áridas o desérticas se empleaba la tortura por sed, un método simple pero devastador. El prisionero era expuesto al sol con las manos atadas y la boca parcialmente cubierta, limitando la ingesta de agua durante horas o incluso días. La deshidratación moderada generaba vulnerabilidad psicológica extrema, visión borrosa, confusión, temblores y un deseo desesperado de alivio. Los capitanes sabían que un prisionero deshidratado confesaba más rápido y sin necesidad de recurrir a métodos más violentos. La tortura portátil también incluía instrumentos especializados como los tornos manuales, pequeños dispositivos de metal que se colocaban en dedos, orejas o articulaciones menores. Al girar la manivela, el torno comprimía hueso y cartílago. Eran instrumentos silenciosos y precisos, ideales para interrogatorios nocturnos donde se requería discreción. Su tamaño permitía llevar varios en una bolsa pequeña y su aplicación podía alternarse para prolongar la sesión sin causar lesiones irreversibles. Los ejércitos también empleaban la tortura sonora, una técnica psicológica que no requería herramientas metálicas.
En campamentos, los prisioneros eran amarrados cerca de zonas donde soldados fabricaban sonidos repetitivos. Golpes rítmicos contra escudos, chirridos provocados al frotar hierro contra hierro o incluso gritos falsos de otros prisioneros. La exposición prolongada a ruidos estridentes generaba ansiedad y alteraba el sueño, debilitando la mente del detenido. Este método era particularmente útil cuando se necesitaba quebrar moralmente a un prisionero sin dejar marcas visibles. Durante campañas marítimas, la tortura adoptó formas adaptadas a barcos y fortalezas costeras. La inmersión controlada, por ejemplo, consistía en sumergir al prisionero en agua salada, sujetándolo con cuerdas desde el costado del barco. Se le elevaba y sumergía repetidamente, lo suficiente para provocar asfixia parcial sin matarlo. El agua salada agravaba las heridas y producía irritación en los ojos, haciendo que incluso heridas menores resultaran insoportables. En navíos donde el espacio era limitado, este método se convirtió en uno de los tormentos más utilizados. Otro instrumento común en ejércitos y expediciones fue el yugo portátil, una estructura de madera ligera que permitía inmovilizar manos y cuello. Aunque en apariencia era un instrumento disciplinario, podía usarse para aplicar golpes dirigidos, forzar posturas dolorosas o someter al prisionero a períodos de exposición prolongada. Su uso era frecuente para castigar a soldados que desobedecían órdenes o se rendían sin autorización. La tortura militar tenía así un doble propósito: obtener información de enemigos y mantener el orden interno. En campañas prolongadas, los comandantes también empleaban bolsas de cuero con brasas, un método rápido y silencioso. Se introducían brasas pequeñas dentro de una bolsa de cuero que luego se aplicaba sobre la piel desnuda del prisionero. El cuero concentraba el calor, produciendo quemaduras controladas, sin necesidad de encender una fogata visible. Este método era ideal para interrogatorios discretos, especialmente de noche o en territorios hostiles donde el fuego podía delatar la posición del campamento. La tortura portátil también se utilizó para suplir la falta de calabozos permanentes. En aldeas aisladas, los soldados improvisaban cámaras temporales dentro de establos, bodegas o casas abandonadas. Estos espacios se convertían en escenarios de tormento improvisado: postes para suspensión, bancos para ataduras, vigas para elevar el cuerpo del prisionero. La arquitectura temporal no debilitaba la crueldad. Al contrario, la falta de reglamentos formales daba a los soldados mayor libertad para adaptar el espacio según sus necesidades. Sin embargo, más allá de los instrumentos específicos, lo que definía la tortura de campo era su función inmediata. No había escribanos registrando cada paso ni jueces supervisando los límites. En la guerra, la línea entre interrogatorio y castigo se desdibujaba. Los soldados actuaban bajo presión, con urgencia y a menudo con una brutalidad que escapaba incluso a los estándares medievales. La rapidez era la regla. Extraer información antes de que el enemigo organizara un contraataque, antes de que el prisionero muriera, antes de que la noche cayera sobre el campamento.